Hola mis queridos estudiantes, bienvenidos al canal del Profe Cisneros y el día de hoy veremos el siguiente tema, diagnóstico de fallas de sistemas neumáticos. El primer tema que vamos a ver es el inciso A, instrumentos neumáticos. El primer instrumento de estudio es el manómetro de Bourdon. Es un instrumento para medir presión. Consiste en un tubo curvado de sección elíptica o rectangular soldado a un soporte por un extremo, quedando el otro extremo libre. La figura 28 muestra la construcción mecánica interna del mismo. Tenemos el punto de soldadura, el Bourdon, soporte del tubo Bourdon y la entrada del aire comprimido. Cuando aumenta la presión en el interior, el tubo tiende a desplazar su extremo libre por enderezamiento del mismo. Este extremo va unido a un amplificador mecánico de piñón sector dentado. Tanto el tubo como el mecanismo amplificador, aguja y escala van encerrados en una caja metálica, estanca o no, con un cristal frontal visualizado. El esquema de la figura 29 muestra los componentes internos de un manómetro, con los accesorios para su funcionamiento. Los materiales que suelen utilizar para la construcción del tubo son acero, bronce, cobre al berilio, cromo, níquel, acero inoxidable y metal monel, y dependen de la presión a medir y de la corrosividad del fluido neumático. Vacuómetro. El vacuómetro es un instrumento que es utilizado para poder medir presiones inferiores a la presión atmosférica. Se trata entonces de un aparato que sirve para tomar medidas negativas de las presiones relativas. El vacuómetro es un instrumento que nos sirve para poder medir cómo cae la presión en un determinado lugar o entorno. Es utilizado además en el secado al vacío de diferentes tipos de alimentos, en el secado del papel aislante, la deposición electrónica, en la soldadura por emisión de electrones y en el recubrimiento por evaporación. Es un instrumento que puede ser utilizado en la investigación científica y técnica. En el mercado existen varios tipos de vacuómetros. Uno de los más simples es conocido como el manómetro en U de mercurio. Este es un tipo de barómetro simplificado que cuando se encuentra unido a un recipiente con vacío total, las dos ramas coinciden, se intercala en una tubería de vacío y de esta manera podemos obtener la presión interior en torno. Un tipo especial de vacuómetro es el dispositivo que en algunas ocasiones es utilizado para la sincronización de las mariposas, de los motores, de los carburadores, de los automóviles y consiste en un tapón que se coloca en la entrada del carburador, conectado a un manómetro. Los vacuómetros son conocidos en el área de la industria y son los de tipo metálico cuya función es igual al manómetro del mismo tipo. Otro tipo de vacuómetro es el de Bourdon. Cuando aumenta o disminuye la presión, el muelle que se encuentra en su interior tiende a sufrir una deformación, cambiando su posición original y dándonos la medida de la presión y depresión. El vacuómetro de punzón de acero
Detecta de forma instantánea el grado de vacío de las latas y de los envases para guardar alimentos en general. El vacuómetro McLeod logra medir con increíble precisión las presiones que son inferiores a la presión atmosférica. Los vacuómetros digitales proporcionan una medida más confiable, aunque siempre deben de ser calibrados para que mantenga su calidad de medición. Indicadores neumáticos. Los indicadores luminosos indican el estado de servicio de un sistema neumático y son utilizados para efectuar el diagnóstico de fallos. Existen los siguientes tipos: contadores para la indicación de ciclos de conteo, manómetros para indicar las presiones, transmisores de tiempo con indicación visual del tiempo de retardo y transmisores de señales ópticas. Los diversos colores de los transmisores de señales ópticas tienen un significado específico relacionado al estado operativo de un mando. Las los indicadores ópticos están montados en un panel de mandos e indican el estado de las funciones de mando, informando sobre los pasos que están activados en ese momento. En concordancia con la norma DIN VDE 0113, los colores de los transmisores de señales ópticas son los siguientes: color rojo, significado, parada, desconexión. Observaciones: estado de máquinas o equipos, que exige la adopción inmediata de medidas. Color amarillo, significado, intervención. Observaciones: modificación realizada o a punto de realizarse en las condiciones de servicio. Color verde, significado, marcha o disponible. Observaciones: funcionamiento normal, estado seguro. Color azul, significado, cualquiera. Observaciones: cualquier significado que no pueda expresarse mediante los colores rojo, amarillo o verde. Color blanco o incoloro. Significado: ninguno en especial. Observaciones: sin significado especial puede utilizarse en aquellos casos en los que no sea posible utilizar rojo, amarillo ni verde. Medidor de temperatura. Los termómetros de resistencia o termómetros a resistencia son transductores de temperatura, los cuales se basan en la dependencia de la resistencia eléctrica de un material con la temperatura, es decir, son capaces de transformar una variación de temperatura en una variación de resistencia eléctrica. Los RTD son sensores de temperatura resistivos. En ellos se aprovecha el efecto que tiene la temperatura en la conducción de los electrones para que, ante un aumento de temperatura, haya un aumento de la resistencia eléctrica que presentan. Este efecto suele aproximarse a un sistema de primer o segundo orden para facilitar los cálculos. Los sensores RTD suelen ir asociados a montajes eléctricos tipo puente de Weston, que responden a la variación de la resistencia eléctrica por efecto de la temperatura para originar una señal analógica de 4 miliamperios a 20 miliamperios, que es la que se utiliza en el sistema de control correspondiente como señal de medida.
Un tipo de RTD son las PT100 o PT1000. Estos sensores deben su nombre al hecho de estar fabricados de platino y presentar una resistencia de 100 ohms o de 1000 ohms respectivamente a 0 grados Celsius. Son dispositivos muy lineales en un gran rango de temperaturas. El platino tiene la particularidad de tener una relación resistencia-temperatura sumamente lineal, por lo cual es el material más utilizado y generalmente se le denominan a estos termómetros IPRT, Industrial Platinum Resistance Thermometer, o RTD. El platino tiene las siguientes ventajas. Ser químicamente inerte. Tiene un elevado punto de fusión. Como ya hemos dicho, tiene una alta linealidad. Puede ser obtenido con un alto grado de pureza. Aplicaciones: inyección de plástico, procesos alimenticios, procesos industriales, equipo de empaque. Medidor de caudal. El medidor de caudal de aire, en este caso el modelo A2G-25, se utiliza para medir caudales de medios gaseosos en sistemas de ventilación y climatización. El medidor de caudal de aire se lleva a cabo determinando la presión diferencial y multiplicando por el factor K. El factor K depende del ventilador utilizado o, en caso de usar sondas de medición de tubo o conducto, del tamaño y cantidad de la sonda. Los factores K de todos los ventiladores radiales de los fabricantes habituales ya están programados en el menú del caudalímetro A2G-25. Al utilizar la sonda de medición A2G-FM o con otro ventilador con factor K, se pueden realizar entradas de forma rápida y sencilla en el menú del instrumento. Señales de salida analógicas eléctricas para ambas magnitudes a medir, de corriente directa de 0 a 10 voltios o con señales de 4 a 20 miliamperios, ajustables mediante puentes en el dispositivo, o las versiones digitales Modbus permiten al medidor de caudal de aire la conexión directa a sistemas de control y regulación o al sistema de automatización de edificios. La presión diferencial medida se representa también en el indicador LCD y también se transfiere mediante las señales de salidas analógicas y digitales. El instrumento de medición A2G-25 combina así dos mediciones en un solo instrumento: el indicador LCD y la guía de menús clara. Permite una puesta en marcha sencilla y rápida. El medidor de caudal de aire A2G-25 permite medir caudales de hasta 200.000 metros cúbicos sobre H y presiones diferenciales de hasta 7.000 pascales. Ahora entramos al medidor de humedad. Primero, el aire comprimido es una de las principales formas de energía y es utilizado en todo tipo de industria. Prácticamente el 90% de las industrias productivas utilizan aire comprimido.
suministradas por proveedores externos, quienes se encargan de cumplir con la normatividad y calidad requerida. En contraste, el aire comprimido es producido por el mismo usuario, por lo que es su responsabilidad cumplir con los requisitos de calidad y reducir los costos de producción. El aire comprimido es tomado de la atmósfera y sometido a una compresión mediante un compresor para elevar su presión por encima de la atmosférica. El aire consta de oxígeno y nitrógeno, pero en la atmósfera también hay vapor de agua que se mezcla con el aire. Es por ello por lo que el aire comprimido debe someterse a un proceso de secado. El aire comprimido es un medio que puede almacenar grandes cantidades de energía de forma confiable y segura. Es fácil de almacenar y transportar, por lo que es ampliamente utilizado en aplicaciones tales como aire de instrumentos, para actuadores, bombas, rociadores, para limpieza de tubos, de caldera, aislamiento, enfriamiento, aire de alimentación a turbinas, ensopladoras para PET, entre otros. En toda empresa, el control de los costos es determinante en un mundo incierto. El aire comprimido, sin embargo, no es controlado tan estrictamente, dado que se produce en situ. Para conocer el costo de una manera sencilla, se puede medir el flujo del aire durante un determinado tiempo y multiplicarlo por el costo de la energía eléctrica usada para el funcionamiento del compresor. ¿Por qué es importante medir la humedad? Bueno, sin aire comprimido la producción de una planta se detiene. Esto significa que es de vital importancia para la seguridad operativa, el estricto monitoreo y control de las variables de la calidad de aire comprimido. Una de las principales causas de falla de un compresor es la humedad contenida en el aire utilizado. El aire comprimido que cumpla con las especificaciones requeridas por el proveedor del compresor mejorará la productividad, la eficacia del sistema y la calidad del producto o del proceso. Algunos problemas causados por la presencia de humedad del aire son corrosión, fallo de componentes críticos, pérdida de sensibilidad del instrumento, condensación o congelación de tuberías de aire y una ineficiente regeneración de ciclo. Ahora vamos a un ejemplo, un analizador de General Electric. General Electric cuenta con una amplia gama de analizadores que se ajustan a sus necesidades en la medición de humedad del aire. El PM880 es un higrómetro portátil con tecnología óxido de aluminio, usado con las ondas de las series M y MISP2. Es un pequeño, ligero y fácil de usar, además de que cuenta con su propio sistema de muestreo portátil. Tiene además una memoria para almacenar hasta 100.000 resultados de mediciones. Los transmisores DuPro MMI30 diagonal MMI31 de óxido de aluminio proporcionan una resistencia excelente a la corrosión, mayor estabilidad de calibración y tiempos rápidos de respuesta. El DuPro MMI31 es un transmisor que mide punto de rocío o ppmv, alimentando por un lazo, diseñado para instalarse en línea,
donde una derivación no sea apropiada. Se instala fácilmente a través de una variedad de accesorios de compresión de longitud de inserción ajustable. Fittings. Opcionalmente puede tener una pantalla integrada con interfaz de usuario, la cual ofrece la posibilidad de programación completa y de diagnóstico. Su rango de presión operativa es de 0 a 1750 psi, con un filtro de entrada en acero inoxidable sinterizado de 100 micras. El DIU Pro MMI30 está diseñado específicamente para medir el punto de rocío o ppm a presión en la línea o presión atmosférica. Cuenta con una celda de flujo integral para filtración y regulación de flujo, haciéndolo ideal para monitorear el contenido de humedad en diversos procesos. Existen varias opciones para su conexión, facilitando la instalación del transmisor. La presión operativa máxima es de 450 psi con un filtro de entrada en acero inoxidable sintetizado en 2 micras. El DIU IQ es un analizador con tecnología óxido de aluminio económico de un solo canal usado con las zonas de las series M y con la IQ Probe. Gracias a su microprocesador, es ampliamente utilizado en los procesos donde es requerida una medición precisa y en tiempo real del contenido de humedad. Cuenta además con dos alarmas para indicar límites alto y bajo de humedad. El Air IQ es la solución que incluye un DIU IQ, una IQ Probe y un sistema de muestreo, todo listo para conectarse y comenzar a medir. Nuestros sistemas de muestreo son diseñados de acuerdo con sus necesidades de medición. El personal de General Electric, Aplicaciones e Ingeniería posee la experiencia para proporcionar un sistema de muestreo integral diseñado y construido para su situación específica. Y con esto nosotros estamos finalizando el primer video de este tema A. Muchas gracias y con esto se despide su profe Cisneros.